Vamos a asistir en esta sexta parte del centenario de las Hermanas Carmelitas, celebrado en Abarán en abril de 1991, a la inauguración de la calle Hermanas Carmelitas, antigua Fernando Gómez. Descubrirá la placa la hermana Matilde. Efectivamente, la hermana Matilde ha descubierto la placa con el nuevo nombre de calle Hermanas Carmelitas. Que no le hemos hecho en la iglesia a la persona de don Nicolás Gómez Tornero. Don Nicolás Gómez Tornero. Francamente fue el fundador de esta casa, ese ilustre baranero que está encima delante de la iglesia, su busto, y ese fue un hombre de los que, por desgracia, Abarán ha tenido pocos como él. Era el hombre el líder, que siempre estaba a todo lo que hiciera falta en Abarán, a ver lo que tenéis, lo que falte yo lo pongo. Todas sus obras siempre fue, a ver lo que tenéis, lo que falte yo lo pongo. Y ahora ya no encontramos hombres de eso. A ver, ahora los que más tienen son los que menos dan. Por lo tanto, una cosa, que se quede bien en la mente de todos, que este hecho de hoy, este acto de hoy, el cimiento lo tiene don Nicolás Gómez Tornero. Así que eso queda en la mente de todos, nada más. Don Antonio Muerte Juliá, que fue alcalde de Abarán durante más de 12 años, acaba de hacer una semblanza del benefactor don Nicolás Gómez Tornero, de esta residencia de ancianos, de la ermita, de la red de alcantarillado, del matadero y creo de la reconstrucción de la torre de la iglesia de San Pablo. Aquí queda la placa que conmemora este acto de este centenario. Posteriormente se procedió a una comida de honor a todos los asistentes a la corporación municipal y tendremos el gusto de asistir a los postres de esa comida, que el café se prolongó en una charla muy animada que intentaremos rescatar algunos pasajes, algunas anécdotas que allí se contaron, bastante graciosas. La hermana Matilde y don Juan García Inza, el oficiante de la Eucaristía que acabábamos de presenciar en los anteriores capítulos. Estamos en el sexto. Esta es la capilla de la residencia de ancianos. El sagrario. Con la advocación de la Virgen del Carmen, patrona del Carmelo, junto con San Elías. Me consta que en Abarán se le tiene mucha devoción hasta a esta imagen de la Virgen, patrona del mar. Este es el salón de los ancianos, salón comedor, donde cada día pues suplen sus necesidades. Pues mira, ahí tenemos a mi mujer, esa rubia de la melena. Esta. Se llama José, Sepa, y sus compañeras. A un aperitivo frugal para conmemorar el centenario de las Carmelitas, que desde el año 1935 han estado presentes en nuestro pueblo. Aquí tenemos parte del personal que algunos pues han cambiado de posición, están en otra situación. Por ejemplo, esta de aquí que hay abajo a la derecha, esta, la Gloria, pues ya está jubilada.
directora, que la tenemos, estaba en el centro de la imagen, Rosa, también está jubilada, pero igual de joven, diría yo. Miembros de la corporación. Van a tomar asiento para comenzar el almuerzo. Este es el secretario del ayuntamiento de entonces, año 1991. La hermana Modesta, siempre tan sonriente, tan simpática. Aquí junto a María de la Mulata tenemos a la hermana Josefina, esta que se está yendo ya de pantalla, ya fallecida. Este matrimonio también han fallecido los dos. Para todos ellos, los que ya no están, sirvo estas imágenes como recuerdo. Esta era la madre, esta señora de edad, la madre del sacerdote, de don Francisco García Gras. Que lo tenemos ahí, junto al miembro de la Benemérita. Bueno, sí transcurrió la comida, bastante relajada, pero luego en los postres es donde les emplazo a todos ustedes a que no se pierdan el 7º capítulo, que es donde prácticamente comentaron las anécdotas, comentaron la parte más graciosa de la fiesta. Yo me lo pasé muy bien grabándolo. Escucharemos a un don Francisco muy dicharachero, como él es normalmente cuando está en confianza. Y nada, espero que les guste a los seguidores del Rincón de Ángel. Por motivos de espacio, dentro de menos de un minuto, pues tendremos que despedir este 6º capítulo. Aquí tenemos a la directora, Rosa. El abridor, hermana, está por ahí el abridor. Por aquí lo pide. Por dos. Hombre. ¿Ya sabes una cinta de esta que venga. Estas son las dependencias de la cocina de la residencia de ancianos. Ahora ya me despido hasta el 7º capítulo en que les emplazo a todos ustedes.